Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Segunda de Timoteo 4, verso 1 en adelante. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de esta porción de la palabra el encargo de Pablo a Timoteo. Dios nos revela, Dios nos muestra las palabras que Pablo le dice a Timoteo en cuanto a la iglesia. Sabiendo y entendiendo que la palabra Dios la trae a sus ministerios, Dios la trae a su pueblo. Podemos ver y podemos entender que Dios directamente le habla, Dios directamente le habla. Quise decir a cada uno de sus ministerios. Dios le hace o Dios le encarga. Dios le pone, le da una responsabilidad a aquel ser humano que Dios le ha entregado un ministerio. Ya sea que Dios haya entregado un sacerdocio al hombre, ya sea que Dios haya entregado un pastorado al hombre, sea que Dios le haya dado alguna asignación de apóstol, de profeta o de maestro al hombre. Dios, a través de esta porción de la palabra, Dios le habla a cada uno de sus ministerios. La palabra del Señor nos dice que Pablo le dice a Timoteo en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado. Mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno. Dios le dice a sus ministerios, a través de esta porción de la palabra, predica mi palabra. Entrega la palabra al pueblo y a los ministerios a tiempo y afuera de tiempo. Dios le dice, sin importar en el tiempo que la estés entregando, no dejes de dar la palabra. Dios le dice, Dios y Cristo Jesús vendrán un día y juzgarán a los muertos y a los vivos. Este momento está cerca. Para estos tiempos de apostasía, la iglesia de Dios está llamada a prepararse. Las señales que Dios nos muestra a través de su palabra para estos tiempos de apostasía han sido visibles ante el mundo. Dios no le dice al hombre el día y la hora que van a ocurrir las cosas, que van a suceder las cosas, las cuales van a manifestar la llegada del Señor. Pero sí Dios le dice al hombre que se prepare. Dios no le dice al hombre cuándo Él va a juzgar al hombre, cuando Él va a juzgar la tierra. Él automáticamente, la palabra del Señor juzga al hombre cuando se trae al pueblo o a los ministerios.
Pero cuando Dios nos habla de juzgar su pueblo, cuando Dios nos habla de juzgar a los líderes, Dios nos habla de una reprensión diferente. No podemos saber de qué manera Dios va a juzgar al hombre. Pero sí Dios nos dice en Mateo 24 qué vamos a ver para estos tiempos de apostasía. Dios nos dice que veríamos maremotos, terremotos. Dios dice que se levantaría nación contra nación, reino contra reino. Dios nos dice que la iglesia viviría bajo apostasía. Dios nos dice que la idolatría estaría acabando con los ministerios del Señor. O sea que Dios le dice a la iglesia, Dios le dice a su pueblo, Dios le dice al mundo lo que éste iba a ver. En estos tiempos en los cuales nos anunciarían que la venida del Señor, que la restauración del altar y de la casa del Señor estaría cerca. Lo voy a volver a repetir. Los tiempos, las manifestaciones que podemos ver en el mundo nos muestran y nos revelan que la venida del Señor está cerca. Las manifestaciones que podemos apreciar en cuanto a la apostasía, aquellas manifestaciones que Dios nos habla a través de su palabra que serían reveladas al mundo. Estas manifestaciones nos muestran y nos revelan que el altar de Dios en cualquier momento será restaurado. Según la palabra que Dios trae para estos tiempos de apostasía, según la guianza de Dios a su pueblo, según Dios guía a su pueblo a través de su palabra para estos tiempos de apostasía, el hombre puede ver y puede entender. Dios nos habla claramente. Dios nos muestra a qué está llamado su pueblo, sus ministerios, a qué o qué están llamados estos a hacer para estos tiempos. Dios dice que es a prepararse. Lo voy a volver a repetir. Dios dice que su pueblo está llamado a prepararse. Los ministerios de Dios están llamados a preparar el pueblo de Dios para cualquier cosa que acontezca. Dios nos dice, Dios le dice a sus ministerios, manténganse preparados. Predica la palabra de Dios. Esto a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Voy a hacer un alto. Cuando Dios nos habla de predicar su palabra, Dios nos habla de traer su palabra sin levadura. Los ministerios del Señor, la casa de Dios, está llamada a estar purificada y santificada. Dios es santo. Los ministerios de Dios no están llamados a practicar las cosas del mundo. Para estos tiempos de apostasía, la iglesia de Dios tendría una manifestación en la cual la apostasía se iba a ver revelada en ella. Pablo le dice a Timoteo, no te dejes intimidar por nada.
Predica la palabra del Señor, no calles. Dios le dice a sus ministerios, predica la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Para estos tiempos de apostasía, la iglesia de Dios se rebelaría en contra de Dios. Dios nos dice, manténganse preparados, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Con paciencia y buena enseñanza. Dios nos muestra y Dios nos revela qué es su palabra, para qué Él trae su palabra al hombre. Dios nos muestra y Dios nos revela qué ella hace en el espíritu del hombre, en el corazón del hombre. La palabra de Dios nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Ella nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La palabra del Señor nos corrige cuando estamos equivocados. Ella nos enseña a hacer lo correcto. Dios nos está hablando de su palabra, de la palabra que está escrita en el libro de la ley. La palabra del Señor nos corrige